Vivimos en una generación que dice amar la Biblia, pero que cada vez confía menos en ella. Y lo más preocupante no viene de fuera, sino que viene dentro de la misma iglesia. Porque hay muchos que levantan la voz para criticar a la iglesia romana diciendo: ¿cómo es posible que ellos pongan su tradición al mismo nivel que a la palabra de Dios? Pero irónicamente, aquellos que atacan a la iglesia romana de hacer eso son esos mismos que terminan haciendo exactamente lo mismo con las confesiones de fe. Y entonces, si alguien no se somete a su sistema pactual, si alguien no se somete a su sistema amilenial, si alguien no se somete a su sistema preterista, entonces, si alguien no ocupa ese lenguaje técnico y filosófico que esos grandes maestros y eruditos creen que es el que debemos de usar, si hay un cristiano pentecostal que se atreve a decir: yo solo creo lo que dice la Biblia, entonces rápidamente vienen las etiquetas: pobre ignorante, eres un soloísta bíblico. Nos critican por apegarnos a la enseñanza de la palabra de Dios como única norma de fe infalible, ¿verdad? Nos atacan como si aferrarse a la palabra de Dios como única norma infalible de fe y conducta fuera una señal de ignorancia. En realidad, nosotros, los que nos apegamos a la enseñanza de la Escritura, nos estamos apegando con mayor fidelidad a la enseñanza de Jesús y sus apóstoles. Porque, mis amados hermanos, nosotros tenemos el enorme privilegio de tener la Biblia a nuestro alcance, en nuestro idioma. Podemos tenerla abierta, la tenemos de manera accesible, la tenemos de manera viva. Pero muchas veces hay muchos creyentes que prefieren alimentarse con sistemas de estudio muy sofisticados, ¿verdad? Como el calvinismo, el amilenialismo, el preterismo. O hay otros que dicen: bueno, es que yo con mi pastor, ese pastor boomer ignorante, yo prefiero buscar mi contenido en YouTube y en TikTok. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de depender de la voz de Dios para depender de la voz de los hombres. Déjame hacerte una pregunta honesta, mi amado hermano. ¿A dónde corres primero cuando necesitas dirección? ¿A dónde corres primero? ¿A la Biblia? ¿O corres a consultar con alguien, verdad? Cuando tienes una duda, ¿a dónde recurres? Cuando tienes una duda teológica, ¿recurres a la Biblia o recurres a Calvino? ¿Buscas un video? ¿Buscas una postura? ¿Te sometes a toda la Escritura o solamente a aquellas partes que encajan con tu sistema teológico? Porque aquí está una verdad incómoda, mis amados hermanos. Tal vez muchos no niegan la suficiencia de la Biblia, ¿verdad? Pero sí la niegan cuando priorizan otras enseñanzas por encima de la palabra de Dios. Y por eso nosotros el día de hoy vamos a confrontar un problema serio. Y el problema no es si crees o no crees que la Biblia es inspirada. Aquí la cuestión es si tú crees que es suficiente. Porque puedes llegar a defender la Escritura con pasión, pero al mismo tiempo vivir como si la Biblia no bastara. Y ese es el primer cargo que hoy vamos a exponer contra la iglesia actual. Punto número 1. Creemos en la inspiración de la Biblia, pero vivimos negando su suficiencia. Y leamos lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Timoteo 3, versículos 15 al 17, y la palabra del Señor dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. No necesitamos nada más. La Biblia
y solo la Biblia, porque solo en ella encontramos la sabiduría necesaria para ser salvos. Siguiente versículo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No hay otra literatura inspirada por Dios. Ni los catecismos, ni las confesiones de fe, ni los concilios. La única escritura inspirada por Dios es la Sagrada Escritura. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. Es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice medianamente preparado, ¿verdad? Aquí nos dice o nos da a entender que es suficiente, ¿verdad?, para prepararnos. Ahora, mis amados hermanos, de las confesiones de fe, yo puedo estar de acuerdo con todo aquello que tenga un sólido sustento en la palabra de Dios. De los catecismos, yo puedo estar de acuerdo con todo aquello que tenga un sólido sustento en la palabra de Dios. De los concilios, yo puedo estar de acuerdo con todo aquello que tenga un sólido sustento en la palabra de Dios. Pero con la mano en la cintura puedo tirar a la basura todo aquello que no tiene sustento en la palabra de Dios. Porque a veces llega a suceder, como pasaba en la época de Jesús, que los sacerdotes del templo imponían doctrinas sobre los hombros del pueblo que no venían en la palabra de Dios. Decía Jesús que invalidaban la palabra de Dios con sus tradiciones. Pablo no deja lugar a dudas. La Escritura te hace sabio para la salvación. La Escritura te enseña, te corrige, te instruye, te perfecciona, y no lo hace a medias. Dice que el hombre de Dios queda enteramente preparado para toda buena obra. Y es aquí donde surge una pregunta incómoda: si la Biblia es suficiente, ¿por qué muchos cristianos viven como si no lo fuera? Muchos dicen: yo creo en la Biblia, pero no soy un soloísta bíblico. En la práctica tienen un problema, porque en la práctica la Biblia sola no es suficiente. Buscan el consejo humano cuando tienen un problema. Y cuando enfrentan un pecado, buscan la justificación en lugar de la corrección. Cuando toman decisiones, siguen sus emociones antes que seguir la Escritura. ¿Cuándo fue la última vez, mi amado hermano, que la Biblia corrigió algo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste a la palabra sin objeción? Porque creer en que la Biblia es inspirada es fácil, pero someterse a la autoridad de la palabra de Dios, eso es otra historia. Y aquí el problema es que nosotros hemos reducido la Biblia a un libro de consulta ocasional. Hemos reducido a la Biblia a un respaldo para nuestras ideas, a un recurso más entre muchos otros. Pero Dios nunca presentó a la Escritura de esa manera. La palabra de Dios se presenta a sí misma como suficiente. Y cuando nosotros queremos añadir otras cosas como si fueran necesarias para completar la palabra de Dios, no estamos ayudando a la Biblia, la estamos deshonrando. Hoy necesitamos examinar lo que creemos. ¿La Biblia es autoridad o solamente referencia? ¿Lees la palabra de Dios para ser transformado o solo para ser informado? ¿Te sometes a la Escritura incluso cuando la Escritura te incomoda? Porque una fe que dice que la Biblia es suficiente, pero no la usa como suficiente, es una fe inconsistente. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no está incompleta, no necesita ser actualizada. El problema nunca ha sido la Escritura. El problema es que muchas veces no confiamos lo suficiente como para vivir por ella. Hoy Dios nos está llamando de regreso, no a decir solamente que creemos en su palabra, sino a demostrarlo con nuestra vida. Punto número 2. Cuando buscamos métodos, revelamos que hemos perdido la confianza en la palabra.
Seamos honestos, mis amados hermanos, si la palabra de Dios fuera realmente suficiente para nosotros, ¿por qué siempre estamos buscando más? Cada cierto tiempo aparece una nueva clave para el crecimiento de la iglesia. Aparece una nueva estrategia más atractiva, un modelo más moderno, una fórmula más efectiva. ¿Y qué hacen las iglesias? Corren, las iglesias escuchan, las iglesias adoptan, las iglesias imitan, como si la solución estuviera allá afuera y no aquí adentro de lo que enseña la palabra de Dios. Déjame hacerte una pregunta, mi amado hermano. ¿Desde cuándo la iglesia necesita reinventarse cuando la iglesia fue diseñada por Dios? ¿De verdad creemos que el Espíritu Santo se ha quedado sin poder y necesita que nosotros busquemos nuevas estrategias? ¿Acaso la palabra de Dios ha perdido eficacia? ¿El Evangelio ha dejado de transformar? La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No dice que es parcialmente eficaz, no dice que necesite ayuda. La Escritura dice que es viva y eficaz. Entonces, mis amados hermanos, si no vemos transformación, el problema no está en la palabra, está en cómo la estamos usando. En muchas iglesias han dejado de predicar la palabra de Dios y se han dedicado a predicar filosofías. Han dejado la palabra de Dios y se han dedicado a predicar psicología. Han dejado la palabra de Dios y se han dedicado a predicar codicia. Mi amado hermano, imagínate a un médico que tiene la cura exacta para una enfermedad, pero en lugar de aplicar esa cura, empieza a experimentar con nuevas cosas, ¿verdad? Nuevos métodos, nuevos tratamientos que no tienen sustento. Él ya tiene lo seguro acá, ya tiene la cura. Él está tratando de experimentar, ¿verdad? Mientras la cura yace guardada en un cajón. Eso sería irresponsable. Pero eso mismo pasa cuando la iglesia deja la palabra a un lado para buscar algo nuevo que a algún hermanito por ahí se le ocurrió. Eso no es innovación, eso es negligencia espiritual. Prediquemos la palabra de Dios. Hay algo que necesitamos decir sin suavizarlo. Cuando la iglesia sustituye la palabra por métodos, no está evolucionando, está retrocediendo, porque empieza a depender de la creatividad del hombre, de la aprobación del mundo, de la emoción del momento, y lo peor, muchas veces cambian la doctrina de acuerdo a las filosofías modernas de este mundo. Veíamos a Dante Gebel, un pastor pentecostal, negando que era pastor. Un pastor pentecostal ahí diciendo que él no estaría en contra de esas políticas que van contrarias a la voluntad de Dios. Estaba cambiando lo principal por un plato de lentejas porque quiere ser presidente de su país. Eso no es evolucionar. Adaptar la doctrina a las corrientes de este mundo, eso no es evolucionar, eso es retroceder. Eso es buscar la aprobación del mundo. Pero el que se constituye en amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Y deja de depender de la verdad de Dios, deja de depender del poder del Espíritu, deja de depender de la autoridad de la Escritura. Y entonces pasa algo peligroso, porque esas iglesias pueden llegar a crecer, pero no están llenas de cristianos maduros. Pueden ser llenas, pero no transformadas. Pueden ser iglesias que se emocionan, pero que no viven un arrepentimiento. Y esto no es solamente para los pastores, esto es para todos. ¿Estamos buscando soluciones bíblicas o estamos buscando soluciones rápidas, abaratando y diluyendo el evangelio?
¿Estamos alimentándonos de la palabra de Dios o de contenido superficial que nos ofrecen en YouTube y TikTok? ¿Queremos ser transformados o solo queremos sentirnos bien? Y para aquellos que sirven en algún ministerio, debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo está basado en la Escritura. ¿Estamos nosotros formando discípulos o estamos formando consumidores? Porque no todo lo que llena edifica. Un niño se puede llenar de bombones el estómago, pero eso no lo va a nutrir. En las iglesias están llenándolos de muchas cosas que no nutren. Porque no todo lo que llena edifica y no todo lo que emociona transforma. La iglesia no necesita otras estrategias. La iglesia necesita regresar a la Escritura. La iglesia necesita regresar a lo eterno, a la palabra de Dios, predicada con fidelidad, vivida con obediencia, dependiendo del Espíritu Santo. Porque cuando la palabra del Señor se vuelve el centro, no necesitamos recurrir a espectáculos, no necesitamos recurrir a buscar nuevas fórmulas. Dios mismo se encarga de hacer la obra crecer, de añadir cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Punto número 3. Cuando dejamos la palabra, terminamos consultando a las voces equivocadas. Hay algo profundamente serio, y es que el vacío que deja la palabra siempre será llenado por otra voz. Siempre. Si no es Dios quien dirige, alguien más lo hará. Y eso no es nuevo. La Biblia ya lo advertía en Isaías capítulo 8, versículos 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios lo pone claro. Si no vas a Él, vas a terminar escuchando a la oscuridad. Tal vez hoy nosotros no estamos consultando a adivinos, pero mucha gente consulta otras cosas. Culturan las ideologías de este mundo, ¿verdad? Consultan lo que dicen las redes sociales, consultan lo que dice la opinión popular, la psicología sin fundamento bíblico. ¿Cuántas jovencitas, verdad?, que acudían a la escuelita dominical, hoy usan un pañuelito verde, ¿verdad? Hoy ellas han cambiado todo lo que había sido sembrado de la palabra del Señor, lo han cambiado por las ideologías de izquierda de este mundo. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque ellas buscan quedar bien con el mundo y lo que el mundo dice, ¿verdad? Y empiezan a estar a favor de cosas que son contrarias a las leyes de Dios. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a caminar como camina el mundo. Empezamos a decidir como decide el mundo. Empezamos a vivir como vive el mundo. Ese fue el error de Lot. Él caminó hacia Sodoma y sus hijas empezaron a vivir como vivían en Sodoma. Empezaron a vestir como vestían en Sodoma. Empezaron a pensar como pensaban en Sodoma. Y aunque nosotros muchas veces seguimos diciendo yo soy cristiano, sí, pero allá afuera vives como uno más del mundo. Déjame preguntarte algo. ¿Quién está moldeando tu manera de pensar? ¿La palabra de Dios que no lees en tu casa o esas redes sociales en las que estás todo el día? Porque no se trata solo de lo que escuchas en la iglesia, sino de lo que alimenta tu mente todos los días. Por eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Imagina, mi amado hermano, una oveja. Esa oveja tiene pastor, esa oveja tiene dirección, esa oveja tiene cuidado, pero esa oveja decide alejarse. Y en un principio dice, bueno, esto es muy bueno, la libertad, ¿verdad? Eso parece independencia.
hasta que empieza a escuchar otras voces y ya no sabe a cuál seguir. Esa oveja se confunde, esa oveja se pierde, esa oveja se expone al peligro, no por culpa de su pastor, sino porque esta oveja se alejó para no escucharlo, ¿verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la evidencia de pertenecerle al Señor. No solo es decir yo soy oveja, es mostrar que reconocemos su voz y la seguimos. Y aquí está el peligro cuando nosotros dejamos de filtrar todo por la Escritura. ¿Qué hubiera pasado con Dante Gebel si esas preguntas las hubiera respondido con la Biblia? Hubiera sido mejor. Él sabía a lo que iba. Él estaría diciendo: mira, esto no es lo que digo yo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no filtramos todo lo que viene con la Escritura, entonces empezamos a justificar lo injustificable y empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces el pecado se vuelve una debilidad, la desobediencia se vuelve un proceso y la mundanalidad se vuelve relevancia. Y todo suena bonito hasta que lo comparas con la Biblia. Porque la Biblia no solamente sirve para consolarnos, la Biblia sirve para confrontarnos. La Biblia no solamente sirve para animarnos, la Biblia también sirve para corregirnos. Y si solamente vas a escuchar aquellas voces que te hacen sentir bien, pero que no te llevan a la verdad, entonces no estás siendo guiado, estás siendo engañado. Hoy necesitas hacer un filtro en tu vida. Pregúntate con honestidad: ¿qué voces estoy escuchando más que la palabra de Dios? ¿Qué contenido está modelando mi pensamiento y mi manera de hablar? ¿Estoy evaluando todo a la luz de la Escritura? Debemos hacer algo práctico el día de hoy. Antes de que aceptemos una nueva idea, antes de que aceptemos una nueva enseñanza o un nuevo consejo, debemos preguntarnos: ¿esto está alineado con la palabra de Dios o solamente suena bien? Porque Isaías fue muy claro en Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mi amado hermano, Dios sigue hablando. Su voz no se ha apagado, su voz no se ha debilitado, su voz no se ha perdido, su voz está en su palabra. Pero la pregunta es: ¿la estás escuchando? ¿O ya la reemplazaste por otras voces? Porque al final no se trata de cuántas voces oyes, sino de cuál decides obedecer. Para concluir, después de todo lo que hemos escuchado, ya no se trata solo de información, se trata de tomar una decisión. Hoy hemos sido confrontados no sobre si la Biblia es inspirada, sino sobre algo un poco más profundo. ¿Es suficiente para nosotros la Biblia o no? Porque podemos seguir diciendo las palabras correctas, podemos seguir predicando las doctrinas correctas, tener argumentos y aún así vivir lejos de la dependencia de la palabra de Dios. Pensemos en esto por unos momentos. Si todo lo demás desapareciera, si no hubiera más libros, si no hubiera predicadores, si no hubiera sistemas teológicos y solo te quedara la palabra de Dios, ¿sería suficiente para ti? ¿O sentirías que te falta algo? Esa respuesta revela dónde realmente está tu confianza. Tal vez hoy Dios ha puesto algo en ti, te ha expuesto algo nuevo el día de hoy, una dependencia excesiva tal vez en otras opiniones, una búsqueda constante por nuevos métodos, una falta de hambre por la Escritura. Tal vez llevas tiempo escuchando muchas voces, pero muy poco le prestas atención a la palabra de Dios. O la otra, tal vez sabes mucho, pero obedeces poco. Y hoy Dios no nos está hablando sobre esto para condenarnos, sino para llamarnos de vuelta. Hoy necesitamos tomar una decisión práctica, no emocional,
no momentánea. Debemos tomar una decisión real. Decidamos hoy volver a la palabra de Dios como única autoridad infalible de fe y conducta. Leerla no por rutina, leerla con hambre, someternos a ella, incluso cuando la palabra nos incomode, y debemos filtrar todo lo que escuchamos a través de la palabra de Dios. Hagamos ese compromiso con el Señor y decirle: Señor, tu palabra es suficiente para mí. Porque al final no necesitamos escuchar otra voz, no necesitamos escuchar otras fórmulas, no necesitamos escuchar otras estrategias. Necesitamos volver a aquello que nunca ha fallado, y esa es la palabra del Señor. Esa palabra que nos sale al encuentro, esa palabra que nos da la sabiduría para ser salvos, esa palabra que nos sigue hablando el día de hoy para transformarnos. Hoy puede ser el día, no de buscar nuevas revelaciones, sino de volver a la única revelación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre celestial, Dios bueno y santo, Señor, el día de hoy venimos delante de ti con un corazón quebrantado, con un corazón que ha sido expuesto a tu palabra. No podemos escondernos detrás de palabras, ni de conocimientos, ni de apariencias. Tu palabra nos confronta y reconocemos, Señor, que muchas veces hemos dicho que creemos en tu palabra, pero no la hemos vivido como debería de ser, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos corrido a buscar otras voces, por confiar más en las emociones que en tu verdad, por buscar soluciones fuera de lo que tú ya nos diste. Perdónanos por tener tu palabra tan cerca y aún así vivir tan lejos de ella, Señor. Hoy no queremos solo escuchar. Hoy queremos responder, Señor. Despierta en nosotros hambre por tu palabra. Que volvamos nosotros a ella, no por obligación, sino por necesidad, Señor. Que abramos la Escritura con reverencia, que la abramos con expectativa, con un corazón dispuesto a obedecer, Señor. Aunque tu palabra nos confronte, aunque tu palabra nos incomode, aunque tu palabra nos rompa, Padre, quita de nosotros toda dependencia equivocada que lleguemos a tener, porque dependemos de otras voces. Perdónanos por tener puesta nuestra confianza en los hombres, en sus métodos, en sus sistemas. Y llévanos de vuelta a lo esencial, a escuchar tu voz, a escuchar tu verdad, a escuchar tu palabra. Haznos una iglesia que no solamente conozca la Escritura, sino que viva de acuerdo a ella. Que no la use como adorno, sino como fundamento. Que no adaptemos la Biblia a nuestras doctrinas, sino que adaptemos nuestras doctrinas a la Biblia y nos sometamos a ella. Hoy, Señor, hacemos un compromiso delante de ti. Tu palabra será suficiente para nosotros en nuestras decisiones, en nuestras luchas, en nuestro ministerio, en nuestra vida diaria. Tu palabra será suficiente. Toma esta verdad y plántala profundamente en nuestro corazón. Que esto no sea una emoción pasajera, sino una convicción permanente, Señor. Y que al salir de este lugar no volvamos a ser iguales, sino más rendidos a tu palabra, más sensibles a tu palabra, más dependientes de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Y hoy te